de Cristo Jesús, te pido que le dé la unción de lo alto. Unge esos labios de barro en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Poniendo en tus manos, porque obra de tus manos es, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Buen día, nuestro hermano. ¿Y cuántos trajeron Biblia este día? Amén. Les quiero invitar. Mira, vamos a hacer un corto estudio. Les voy a decir cuál es la razón. Yo sé que Dios está tratando con algunos corazones y definitivo necesitamos doctrina, que es palabra. No van a pensar que esto es algo que se tramita, sino es algo que Dios nos incita. Amén. Es la palabra de Dios a través de la palabra que los apóstoles perseveraban en la doctrina. Amén. Y este es uno de los puntos. La perseverancia, esa que incita la palabra, no se ha cerrado, todavía está abierta en tiempo de gracia. Es lo que usted y yo tenemos que perseverar. Amén. Y les quiero invitar a que ustedes tengan preparadas sus Biblias. Ciertamente hay 4 puntos muy importantes en el Evangelio que estableció nuestro Dios a través de su palabra, y voy a invitar que abran su Biblia. 4 puntos muy estratégicos. Uno está en Mateo 28, 19, otro está en el libro de Juan. Vamos en orden. Mateo, Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Y también vamos a ver el libro de Juan, es en el capítulo 1, y usted va a mirar que el verso que leyó nuestro hermano Tony, 10, 11, 12 y 13. Y después Lucas, vamos a leer también el capítulo 24, versos 44 y 47. Así es que estas 4 partes son esenciales para que usted mire cómo Dios trató con los discípulos. Son puntos que fueron de una manera demandados, y hay unos frutos que dieron a través de este evento glorioso que Dios estableció en su palabra. Amén. ¿Tienen Mateo 28, 19? Amén. Vamos a leerlo todos juntos, y les invito a que tenga usted paciencia, de una manera que tal vez algunas cosas usted las sepa, y si usted las sabe, pues dele gracias a Dios, pero de seguro hay alguien que todavía no las sabe. Gloria a Dios. Amén. Y este es uno de los puntos que muchas veces nosotros pues no hemos de alguna manera visualizado, que es una necesidad repetir algunas cosas. Pero les quiero decir que si usted nota en su hogar, el baby cuando está en su estado de niñez, se le tiene que repetir varias veces para que aprenda cuál es el propósito. Amén. Entonces ese es el punto. Y les quiero decir que realmente en esto es una inmensidad de información, porque empieza desde el Génesis todo esto. Amén. Y ciertamente no tenemos el tiempo como para irnos hasta Génesis, por Génesis hasta la Revelación. Pero vamos aquí, vamos a empezar desde Mateo 28, pero vamos a empezar desde el verso 16. Y les quiero incitar a que pongan atención qué es lo que dice la Escritura. Les voy a decir que usted y yo tenemos la oportunidad y la capacidad de poder entender con quién habla el Señor ahí y a quién le demanda. Amén. Ahora usted también va a poder mirar qué fue lo que hicieron con este mandamiento. Entonces va a tener la oportunidad también de ustedes mirar si en realidad se equivocaron o cumplieron la palabra que les demandó nuestro Dios. Todo esto, ¿sabe que fue un misterio que Dios demandó? De una manera que cuando les abrió el entendimiento, dice, comprendieron la palabra. Amén. Lo dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho, ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Luego dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Verso 20, y vamos a pasar al libro de Marcos. El verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomen en cuenta el verso
20, 19 son muy esenciales, y también donde está hablando el Señor con los discípulos en el verso 17. Desde todos los versículos que están aquí están de una manera muy importantes para nosotros, amén. Porque estaba establecido por Dios que a nadie tenía que adorar. Desde ahí empieza un error si Jesús no es Dios, amén. Desde el verso 17 empieza un error, amén. Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan, díganlo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Empecemos desde el 14 otra vez para empezar. ¿A quién otra vez les dio este mandamiento? Amén. Amén. Finalmente dice: se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17, y paramos. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién? En mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Libro de Juan, capítulo 1, que leyó nuestro hermano, verso 10 hasta el 13. Y hay muchas escrituras que pudiéramos leer, pero les quiero decir más para que ustedes miren, son diferentes mandamientos que se llevaron a cabo. A los suyos vino, dice la escritura, amén. ¿Lo tienen? Juan capítulo 1, verso 10 hasta el 13. ¿Lo tienen? 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos al libro de Lucas, capítulo 24, versos 44 y 47. Gloria a Cristo Jesús. ¿Lucas qué? 24, 44 y 47. ¿Lo tienen? Aleluya. Y les dijo, 44, creo que todavía no estamos viendo algunas escrituras. Amén. Lucas 24. Confírmenme con un amén cuando lo tengan. Amén. Dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Está incluido también esta nación, ¿ok? Gloria a Dios. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hasta ahí vamos a dejar. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en nuestros lugares dándole gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos permita entender todas estas cosas. Amén. Aleluya. Les quiero decir que la iglesia que estableció el Señor Jesús fundó un fundamento para que llevasen a cabo actos que eran un propósito y solo un propósito. No eran solo un propósito. Fueron un propósito y solo un propósito. Amén. Dios no ha cambiado. Este es el tiempo de gracia todavía. Todo esto pasó para que se cumplieran profecías que ya ha establecido nuestro Dios. Quisiera pasearlos por toda la escritura para que ustedes pudieran
mirar todas las cosas que se fueron cumpliendo para que llegara a cabo este tiempo. Entonces, en ese tiempo, cuando llegó a cabo todo esto, les quiero decir que cuando se escribieron los 4 evangelios, o cuando se vivió esa etapa, fue una etapa donde era la ley todavía rigiendo el tiempo de cuando empezó el movimiento, de cuando Cristo vino. Él nació en la ley. ¿Todos lo saben esto? Nació en medio de 4 fuegos, que en definitivo esos 4 fuegos eran potencias que estaban, aunque les quiero decir que supuestamente se regían conforme a la voluntad de Dios, de los 10 mandamientos que había demandado Dios, llevaban a cabo algunas cosas, no todas las cosas, pero llevaban a cabo algunas cosas. La ley la llevaban a cabo de una manera parcial, no completa. Ya los sacrificios se estaban haciendo de una manera que no correspondía en el orden de Dios, y ya se estaban entregando sacrificios que no eran agradables a Dios. Amén. Si ustedes miran el libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, en aquel tiempo Dios, desde aquel tiempo, era un Dios celoso y sigue siendo un Dios celoso. O sea que Él, en lo que demanda obediencia. Y si no se hace como Él dice la Escritura, si usted el capítulo 22, el verso 22 del capítulo 15 dice que se complace tanto en Jehová en los sacrificios y holocaustos, pero Él menciona y da de una manera específica, dice, pero a Él le agrada más la obediencia que los sacrificios y holocaustos. Amén. Dice, pero mejor es la obediencia que de todos esos sacrificios y holocaustos. Entonces eso es lo que estaba pasando ya aquí a estas alturas. Y les digo eso para formar todo este asunto en un orden donde vamos a mirar qué hicieron los discípulos, porque este mandamiento dice que se los dio a los 11 discípulos. Da testimonio, dice la palabra de Dios, en lo que usted leyó, dice que cuando le vieron, algunos dudaban. Y la palabra dudaban quiere decir que no estaban seguros de lo que estaban mirando, porque incluso todo esto había sido profetizado, se los había enseñado. Él les había dicho que iba a pasar por este tiempo donde Él iba a entregar su vida por nosotros. Ciertamente les quiero decir que todo este evento fue cumplimiento de la palabra. Pero cuando ellos lo miraron, dice que algunos dudaron. O sea, en otras palabras, no estaban bien firmes en lo que habían escuchado de parte de Cristo. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Muchos de nosotros hemos escuchado, pero muchos no estamos firmes todavía. Hay algunos bautizados que se portan como si no fueran bautizados. ¿Ven? Eso es la parte que estamos hablando, que estamos hablando de un tiempo de mediocridad en el servicio a Dios. No estoy diciendo que los discípulos eran mediocres, estaban en un proceso de aprendizaje. Si usted lo sabe y no lo hace, entonces esto pasa a otra dimensión. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. Eso es lo que es pecado. Si usted sabe y no lo hace, para usted y para mí es pecado. Si yo lo también sé y no lo hago. Amén. Entonces todo este proceso lo estableció Dios. Y vemos estos 4 tipos de eventos que pasaron, que los discípulos de alguna manera lo recibieron, de una manera que lo expresan. Amén. Pero en cada parte hay un misterio. Casi la mayor parte de todo el término religioso se basa y se funda en Mateo 28:19 como mandamiento esencial. Pero ¿qué hay de Marcos? ¿Qué hay de Juan? ¿Qué hay de Lucas? ¿Qué validez tiene la palabra si dice la Escritura que toda Escritura es inspirada por Dios? Y menciona y se presta para corregir, redarguir en confianza. La palabra corregir quiere decir que si hay algún evento que no está correcto en nuestra manera de servir, de pensar, tiene que corregirse y ponerse en el orden de como Dios demanda en su palabra. ¿Cuánto lo creen? Esa es la palabra que muchas veces nosotros la recibimos, pero dudamos, no creemos. Amén. Les quiero decir, los 11 discípulos estaban juntos porque era un mandamiento que les demandó, es que esperaran ahí hasta que Él viniera. Cuando vinieron, la expresión, ustedes lo miraron, dice que algunos dudaban, pero la palabra de Dios nos especifica y dice que Él se presentó y les dijo toda potestad, todo el poder. No hay nada. Si estamos hablando de que Jesucristo no es el que ellos recibieron la revelación, entonces estamos hablando que hubo un engaño.
porque ellos fueron los que recibieron este mandamiento. Sí, amén. Amén. Este mandamiento tuvo un proceso para llevarse a cabo y ejercerlo. Tenían que todavía pasar a otro lugar donde ellos tenían que tener otro tiempo de espera. Y ese tiempo de espera se trataba de que ellos iban a recibir una revelación para llevar a cabo estos mandamientos que Él les dio, este mandamiento. Amén. Amén. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos. Y aquí hay un orden, hermanos, que Dios definitivo lo puso en la palabra, y usted también lo podemos conocer nosotros de una manera literalmente aquí como cuando usted va a la escuela aprende lo que es singular, lo que es plural. Sí, amén. Hay 4 plurales que menciona la palabra de Dios y tiene la respuesta inmediata ahí. Amén. Pero sería irnos para atrás, empezar desde Génesis para que usted viera estos 4 plurales y termina ya hasta Isaías. Entonces les quiero decir que si usted mira la palabra de Dios que está aquí, nos vamos a ir de aquí para enfrente, pero vamos a estar tratando de compartir todo esto porque es una necesidad en nosotros. Amén. Y esa necesidad es una necesidad que todo el mundo la necesitamos. Amén. Y le voy a decir que cuando dijo el Señor en el nombre, ahí hay un término singular, no plural. Es cierto. Y para nosotros como seres humanos lo conocemos, ese término Padre no es nombre. Amén. Amén. ¿O ustedes conocen a alguien que se llame Padre? No. Aquí en la tierra no, ¿verdad? ¿Conocen a alguien que se llame Hijo? Que le hagan, pues bueno, este se va a llamar Hijo. Si fuera así, estarían en lo dramático estaríamos hablando que la ortografía en la expresión estaría equivocada. Es cierto. Padre, porque sabe que Padre, ¿de quién? Amén. Nosotros somos padres, pero tenemos un nombre. Amén. Y ahí empieza un misterio, que hay una revelación que los discípulos recibieron. Si no fuera así, de lo contrario, el libro de los Hechos para enfrente está equivocado. Sí, amén. Termina la Biblia hasta Juan. Y de Juan para adelante está equivocado, porque sabe que los discípulos llevaron a todo lo contrario si alguien cree diferente. Todo lo contrario a lo que se demandó. Los queremos meter en polémica, ¿sabe qué? Vamos a buscar la manera de no hacer la voluntad de Dios de una manera por términos de polémica. Pero si lo queremos hacer a la voluntad de Dios, vamos a mirar los hechos. ¿Sabe qué son los hechos? Los hechos son un espejo para que todo ser humano se mire, para que ya no tenga nada más que hacer como hicieron ellos. ¿Amén? Algo aprobado por Dios. La Escritura dice, toda la Escritura, como se lo mencioné, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces vamos al punto. Este mandamiento tenía un propósito y tiene un propósito. Amén. Y esta es la parte esencial que tenemos que conocer: quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. ¿Sabe que la misma palabra textualmente nos permite mirar todo esto? Amén. Y vamos a mirar esta parte que usted de alguna manera, mire, le voy a decir a los que de alguna manera se quieren cubrir con esta área de que el mandamiento dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Quieren poner como que, porque está con mayúscula, el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se toma como nombres. Amén. Pero si usted mira el libro de Isaías capítulo 9, verso 6, ábralo, ya lo hemos dicho una vez, pero ya ábralo. Ahí hay 5 diferentes, de alguna manera les voy a decir, esta es una de las partes que usted y yo tenemos que tomar en cuenta. Estas 5 partes que son de alguna manera expresando quién es Jesús o quién es el Todopoderoso, también están con mayúscula. Amén. Y son 5 atributos que tiene nuestro Dios. Y le voy a decir, aún que son 5 atributos, no es un nombre. Amén. No es un nombre. Son 5 diferentes descripciones que da a conocer a través de ese versículo, pero aún no es su nombre. O si usted me puede ayudar, o alguien me puede ayudar, ¿cuál es ese nombre que tiene ahí? Porque empieza el versículo diciendo, porque un niño nos es nacido, Amén. hijo nos es dado, y luego dice, y el principado sobre su hombro llamaráse. Su nombre, cuéntelos, admirable, consejero. Fíjense que está con mayúscula admirable. Amén.
Fíjense, ¿está con mayúscula o no está con mayúscula? Mayúscula. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿De quién se está refiriendo esta escritura? ¿A quién se está refiriendo? Cristo. Dice, porque un niño nos es nacido. Y luego dice, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro llamaráse. 5 diferentes descripciones para uno que iba a nacer. Y no se equivocó Dios, porque en realidad Él era todo eso. Él es todo eso. Aleluya. Amén. Él es todo eso. De verdad es admirable, es consejero, es Padre eterno, es Dios eterno y príncipe de paz. Él es. No lo estoy inventando yo, está establecido por Dios. Amén. Vamos a mirar un poquito sobre todo esto y les quiero decir, siempre el tiempo nos lleva, pero es bueno que usted no le hace hasta donde lleguemos. Yo sé que algo va a quedar en su corazón. Amén. El libro de Zacarías, hermano, en el capítulo 14, versos 4, 5 y hasta 9, dice así. Si gusta, abra su Biblia y mire, esto es hablando del Padre. Amén. Zacarías capítulo 14. Vámonos rápido. Les quiero decir esto. ¿Saben qué? Es una enseñanza, pero es algo que es necesario. ¿Saben qué? Yo me deleito al hablar de estas cosas, porque qué hermoso es hablar de su Creador. Qué hermoso es hablar de su Salvador. Qué hermoso es hablar de aquel que redimió mis pecados, que perdonó mis culpas. Amén. Aleluya. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Zacarías 14, capítulo 4. Amén. Aleluya. Miren, les voy a decir esto. Usted lo va a ir leyendo y se va a ir dando cuenta de algo maravilloso que Dios profetizó. Amén. Cuando usted lo vea, se va a dar cuenta. Vamos a leer hasta el verso 9. Dice, afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Dice, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta a la sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él los santos, todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Esto se cumplió, hermanos, en el libro de Mateo. Amén. Esta profecía tuvo un cumplimiento. Ahora les quiero decir, ciertamente cuando usted mira, vamos a seguir un poquito, pero allá en el capítulo 27 usted va a mirar que cuando el Señor dijo consumado es, ¡pum!, se rompió el velo del templo y tembló la tierra y se abrió en dos y se oscureció. Se cumplió la palabra exactamente al pie de la letra de la profecía. Yo lo estoy diciendo, me estoy adelantando al punto, pero les quiero decir que todo esto tuvo un cumplimiento. Entonces les quiero decir que el mandamiento de Mateo, de Marcos, Juan y Lucas tuvo cumplimiento también. Amén. Les digo en el libro de Juan, abran su Biblia, en el libro de Juan, hablando del mismo punto. Él se presentó hablando Jesús mismo. Yo les voy a decir que si usted mira el capítulo 2, verso 41 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Porque sabe que dice que todos los que creyeron en su palabra se convirtieron. Amén. Pero miren, vamos al libro de Juan ahorita. Capítulo 5, verso 43. Se presentó él, ciertamente teníamos que haber ido primero para que a lo mejor usted entendiera, pero más adelante vamos a ir. Ahorita vamos a mirar los términos como papá, como padre, como todopoderoso que se atribuyó Jesús.
¿Por qué cree que lo crucificaron? Porque él se hacía pasar por Dios supuestamente para muchos. Pero no es que se hacía pasar por Dios, es que Él era Dios. Él era Dios. Ellos pensaban, se está haciendo pasar por Dios, pero Él era Dios. Amén. Si usted miró en el capítulo 28 que leyó del libro de Mateo, dice que cuando le vieron, ¿qué pasó? Le adoraron. La adoración es exclusiva y única para el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Para nadie más es la adoración. Pero ¿por qué aceptó la adoración? Porque Él era el Todopoderoso. Amén. Pero dice aquí el libro de Juan capítulo 5 verso 43, dice: yo he venido en nombre de mi Padre. Amén. Amén. Y lo que dice ahí es algo que también en este tiempo Él viene en nombre de su Padre y muchos no le recibimos. ¿Cuál es ese nombre? Amén. Dice: no me recibéis. Si otro viniera, dice, en mi propio nombre, a ese recibirían. Y muchos han recibido por engaño otras cosas. Amén. Vaya ahí mismo en el libro de Juan capítulo 4 verso 6, que todos lo sabemos. Ahí en el mismo libro de Juan, Él mismo les enseña y les dice, todos yo creo que hasta se lo saben de memoria. Porque es un versículo que todos hablamos de él. Yo soy el camino. Él les dijo: yo soy el camino, la verdad. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, ¿quién fue el que les dijo? Jesús. Dice, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y les especifica, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene. Si hubiera sido diferente el Padre al Hijo, le hubiera dicho, nadie va al Padre. Y ahorita le van a acomodar, no se crea, con esos movimientos en el término del propósito del enemigo, ya le están acomodando. Es más, ¿sabe qué? Para que se dé una idea, ya aprobó el Papa de Roma que la Biblia es un libro muy anticuado, que tiene que cambiar de libro. Así es que, ¿sabe qué? Esto no va a impactarnos a nosotros en esta generación, pero la segunda y tercera generación de nosotros al rato no van a conocer la Biblia. Amén. Eso fue lo que pasó en el principio. Después de la persecución que hubo tan grande, les quiero decir, ya en el año 300 para adelante, él va a decir que fingieron haberse convertido al Evangelio. Hubo dos personajes que incluso les voy a decir que de alguna manera ellos les llegó a permitir al Señor conocer la palabra, pero nunca se convirtieron. Y ellos propusieron, la segunda y tercera generación, ¿saben qué? Terminaron la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, revelación, otra vez surgió hasta el siglo antepasado. Amén. Porque ya después empezaron a creer en tres. Y muchos creen en más de tres. Si servirle a uno es un problema, imagínense servirle a tres. Si servirle a tres es un problema, imagínense servirle a más de tres. ¿Ok? No quiero ofender a nadie, pero ese es el punto que tenemos de una manera que usted tiene que saber. Vaya al mismo libro de Juan, pero vaya al capítulo 10, verso 30. Yo creo que todos se lo saben. Son versículos que ustedes se tienen que saber. Amén. Les quiero decir que Felipe tuvo una pregunta y esa pregunta fue directa. Bueno, pues si muéstranos al Padre nos basta, pues. Nos has hablado mucho del Padre, pero ahora muéstranos al Padre nos basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía aún no me habéis conocido. Así fue la respuesta exactamente. Digo, yo y el Padre somos dos, ¿verdad? Y el Padre uno somos, es uno, no son dos. Yo y el Padre uno somos. En el mismo libro de Juan, ya vayas al capítulo 17, verso 6. Como nuestro Dios, el Todopoderoso, como hombre, les voy a decir que cumplió un propósito dando a conocer el nombre, que es sobre todo un nombre. Él lo dio a conocer. ¿Sabe cuál es el propósito? Porque quería que todos supieran con exactitud quién era Él. Pero les quiero decir, esto no es por capacidad de intelecto, el entendimiento, no. ¿Sabe qué? Es por revelación. Porque aquí hay muchas personas que son intelectuales, muy inteligentes. Y sabe que ahorita supuestamente la inteligencia y la capacidad del ser humano, los que se creen más intelectuales,
han sido de una manera impactados y embabucados que muchos empiezan a creer en la evolución. Han sido engañados. Cierto. ¿Y sabe lo que dice el libro de Romanos? Dice, después de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dice, por lo tanto, Dios les entenebrició el entendimiento y los entregó a pasiones que son de vergüenza. Vergonzosas. Amén. Cambiaron, dice, su gloria por cosas corruptibles. Amén. Amén. Sí. Gloria a Cristo Jesús. ¿Lo tienen? Señor, 17:6 del libro de Juan dice, el Señor Jesús le dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Qué hermoso, miren, les voy a decir, ¿a quién fue quien le manifestó su nombre en esa etapa? Fue a los 11 discípulos. amén. A los 12, porque uno fue, dice que no se perdió más de que estaba predestinado porque ya estaba profetizado. Pero a los 11 les reveló el nombre. Amén. Ahora les quiero decir que nosotros muchas veces nos queremos ser más que o hacer más que los apóstoles y creemos que somos bien inteligentes por el estudio que tenemos o recibimos y no aceptamos el nombre que es sobre todo nombre, o lo aceptamos, pero miren, lo curioso es esto, aceptamos el nombre de Jesús, pero cuando se habla del bautismo ya decimos no. Eso pasó, a mí me pasó. Yo fui bautizado en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la iglesia que ahorita tiene el hermano Chivers, era de una iglesia, era iglesia metodista. El pastor que pastoreaba ahí se llamaba Luis Mencel, no sé si vive o muere, pero él estaba ahí. Yo fui bautizado en nombre del Padre y el Espíritu Santo. Pero les voy a decir, cuando yo recibí esta doctrina, el hermano Franco, no sé cuántos conocieron al hermano Franco, Amén. Sí. que empezó a predicar esta palabra. Me invitaron, yo no quería ir, es más, tenía un concepto negativo de los apostólicos. Yo pensé, son unos hombres necios, no entienden lo que es la Trinidad. Yo prediqué la Trinidad. Yo era maestro de la escuela dominical, ahí. Y les quiero decir, cuando recibí esta revelación, le dije al pastor Sarabia, me bautizo este día. Dijo, no te puedo bautizar porque tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Dije, mire, si no me bautizo este día, nunca me voy a bautizar en el nombre de Jesús. Y si algo me pasa, está en sus manos mi vida, usted es el culpable. Dijo, no. Dijo, espérame tantito, dijo, yo te voy a bautizar, pero si tú te pierdes, tú eres responsable, porque yo te quería enseñar antes que te bautizaras. Le dije, acepto el reto, bautíceme. Yo dije, me bautizo y nunca más regreso ahí. Así pensé, estoy bien confortable. Ese día arregló todo. Yo vivía aquí en la Delga y aquí en la esquina de esos departamentos que están ahí. El pastor, cuando llegué, ya venía de la iglesia y llegó para atrás como a las 11 de la noche y me estaba esperando. ¿Qué pasó? Te estamos esperando. Mira, vienes bien camino. ¿De dónde vienes? Pásese. Le prediqué esta palabra. Ese día arregló todo el Señor para que yo no regresara, pues ya me caminó el pastor de allá de la iglesia. Me dijo, por favor, ¿sabes qué? Y no hables de esto a ninguno de los que están ahí. Yo no sabía, pero ¿sabe qué? Yo ahorita sé qué dice el libro de los Hechos. Dice, hey, es menester obedecer primero a quién, a Dios, que a los hombres. ¿Amén? No voy a callar de hablar que ese nombre es sobre todo nombre. Ese nombre es para perdón y remisión de pecados. No voy a callar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. La comisión, hermanos, que les dio a los discípulos fue una comisión que todos estaban ahí cuando Pedro se levantó. Yo creo que si esto hubiera sido una equivocación, más de algunos de los que estaban eran 11 y añadió a Matías eran 12. Amén. Entonces Matías mínimo, aunque pudiéramos decir la dispensación, él no sabía porque no fue doctrinado como los otros 11. Pero los otros 10 que estaban ahí, ¿por qué no se levantaron? Dijo, Pedro, espérate, Pedro. Espérate tantito. ¿No te acuerdas lo que dijo allá en Mateo 28:19? Lo que le dijo Mateo. Aquí está Mateo, ¿no te acuerdas Mateo lo que te dijo? Ahí estaba también Mateo. Le hubiera dicho, Mateo, espérate. ¿Qué no recibiste tú que se bautizara en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ninguno dijo ni pío. ¿Sabe por qué? Porque todos recibieron la misma revelación. Todos la misma revelación. Y el resultado de la revelación fueron
3,000 almas bautizadas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya, 3,000. Aleluya. Y después el capítulo 4, 5,000. Y después multitudes. Ya no los contaban por número, por multitudes. Y después se levantó Saulo de Tarso. Gracias, Jesús. Cuando se levantó Saulo de Tarso, yo voy a terminar con toda esta bola de fanáticos. Deja, a ver, voy a asustar, a ver cuántos se asustan. Y el primero que se encontró fue Esteban. Amén. Es lo que tenemos el testimonio, pero yo no sé cuántos más se habría encontrado antes. Pero el primero que se encontró fue Esteban. Lo apedrearon hasta morir y no renunció a Cristo Jesús. Por gracia que había descendido de parte de Dios y revelación que había recibido hasta su corazón y su mente. De una manera que no le importaba morir por el nombre de Jesús. Aleluya. Yo no sé qué siente usted, pero este es un nombre que es sobre todo nombre, dice la Escritura. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos el privilegio, hermanos, de elegir. Pero les quiero decir, si tan solo alcanzara a pensar que Dios es el que lo está eligiendo a usted desde antes de nacer, sería suficiente como para decir: Señor, nada tengo que decir, solamente gracias, porque ya fui elegido desde antes de nacer para que ese nombre se revelara este tiempo para mí. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. En el mismo capítulo 17 de ahí del libro de Juan, el Señor Jesús les enseña a los discípulos y hace una oración. Ciertamente era Dios y era hombre, tenía dos, déjenle voy a decir que eran dos naturalezas las que estaban en Cristo Jesús. Los seres humanos no comprendemos eso, pero la Escritura lo menciona. Si usted mira el libro de 2 Corintios capítulo 5 verso 19, la expresión y la palabra, para que usted no vaya, dice así, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo de sus pecados. Y si Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo de sus pecados, aunque era Dios, de todas maneras tenía ese tabernáculo que era hombre, porque iba a ser un sacrificio. Era el único que iba a tener, le voy a decir que en propósito ya lo tenía en las historias, pero el único que iba a tener poder para quitarle el poder y las llaves del Hades al mismo diablo del infierno. Amén. Por eso le voy a decir que el enemigo le urgía sacrificar a Jesús. Ya muchos se habían levantado y muchos habían de alguna manera mirado que pasaban cosas, pero no era el Mesías que esperaban. Amén. Bueno, les quiero decir que todo esto, cuando esto pasó, Dios permitió que los discípulos comprendieran. Por eso es que a ellos no les importaba morir por el nombre de Jesús. Esa doctrina del nombre se trató de prohibir desde el segundo libro, desde el tercer libro de los Hechos. No estaban de acuerdo que se predicara el nombre de Jesús. Aleluya. En este tiempo todavía, háblele a alguien del nombre, incluso lo ofende. Pero le voy a decir que sí, en el nombre de Jesús están dispuestos a orar por un enfermo, pero no están dispuestos a bautizarse en el nombre de Jesús. En otras palabras, quiero el beneficio, pero no estoy interesado en llevar tu nombre en mi persona. Qué terrible es esto, ¿no? Y tratamos de acomodar. Miren, le voy a decir que la expresión ahorita que se está de alguna manera manipulando en la enseñanza, la terminología lleva un término de manipulación. Y esa manipulación es para desviar la doctrina de Cristo. Aunque les voy a decir, si la tomamos como debe ser, no cambia. La palabra de Dios es la que nos lleva a nosotros concordar con la verdad de Dios, no la terminología. Es la palabra la que nos permite concordar con la voluntad de Dios. Amén. Glorificado sea Dios. Denle la honra y la gloria, Dios la merece. Amén. El verso 17, les
les dije del libro de Juan, verso 26, dice: les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Verso 26. Miren, no se entretengan si no quieren abrir la Biblia. Espérenme, permítanme para irme un poquito rápido porque la cosa está seria aquí. El tiempo nos lleva y ustedes se quieren ir para la casa. Yo tengo toda la noche. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El ministerio del Hijo del Hombre, hermanos, les quiero decir que como hombre Él cumplió toda la ley. Y cuando Él se presentó como hijo es porque así convenía conforme a la Escritura. Les quiero decir que si usted mira el libro de Mateo, a nosotros nos enseña una parte muy esencial. Pero el libro de Isaías capítulo 7 verso 14 es la profecía del cumplimiento del libro de Mateo, el principio del libro de Mateo. Mateo lo recibió. Amén. El libro de Isaías capítulo 7, lo que dice allí: porque el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es el nombre de Emmanuel? Pero si usted mira el libro de Mateo capítulo 1 y empieza a leer desde el verso 15 para adelante, ya llega después y especifica: y pondrás por nombre Jesús. Le da el nombre a través de un ángel, vino y le dio el ángel a José. Dice: porque Él salvará al mundo de sus pecados, a usted y a mí. Gloria a Dios. Él salvará. Es el Salvador. Si mira el libro de Isaías capítulo 43 verso 10, dice que no hay dos salvadores, nada más hay uno. Yo Jehová, dice, y fuera de mí nomás hay un Salvador, no hay dos salvadores. Yo Jehová y fuera de mí, dice ahí, no hay quien salve, no hay quien salve, no hay Dios, dice. Yo el primero y yo el último. Pero aquí se presenta: porque Él salvará al mundo de sus pecados. Amén. Les quiero decir todo esto porque es algo que no vamos a tal vez alcanzar a mirarlo. Pero esta palabra, y llamará su nombre Emmanuel, el cumplimiento que le estoy diciendo ahí lo pueden mirar si vamos directamente al verso 21 del libro de Mateo. Y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después se especifica el verso 22, dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y pondrá por nombre Emmanuel. Y les da el punto, dice, que traducido a nosotros es Dios con nosotros. Qué hermosa revelación se las dio inmediata de la profecía que había recibido muchos años atrás. Ahora les quiero decir, para su conocimiento, para mi conocimiento, todos los pueblos que mencionan la palabra de Dios, todos fueron bautizados en nombre de Jesús. Sí, amén. Amén. Tienen ese concepto de la enseñanza y la estrategia que se han usado. Es que allí el apóstol Pedro mencionó, y era para el bautismo era para los judíos. Así menciona. No, le voy a decir que ahí menciona todo el que el Señor Jesús llamara. Amén. 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 Dice, y porque para vosotros es la promesa y para todos los que el Señor Jesús llamare. Amén. Si usted mira el verso 41, dice: y todos perseveraban. Dice, se bautizaron 3,000 y después 42 todos perseveraban en la doctrina. Quiere decir que si había un error ahí, los discípulos mismos se hubieran de haber separado y hubieran dicho: no sabes qué, pero estás mal. Oye, Ananías, tú también estás mal, y bautizaste en el nombre de Jesús a Pablo. ¿Qué pasó contigo? Pero dices que todos enseñaban y predicaban una misma cosa. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Les quiero decir, me voy a ir un poquito más recio porque el tiempo nos agobia, pero les quiero decir que todos los bautismos que se hicieron, no va a haber tiempo para leer las Escrituras, pero les voy a dar las citas. Amén. Pero antes de todo eso, para los que tengan duda que Jesús no es el Padre, que no es el Hijo, que no es el Espíritu Santo, Él es. En el libro de Corintios tenemos una cita que usted la puede mirar, y vaya directamente al capítulo 3. 2 Corintios 3, verso 17.
hablando del Señor Jesús, dice que el Señor es el Espíritu. Les quiero decir que ellos conocieron a Jesús como su Señor, como el Todopoderoso. Si usted mira el libro de Juan que leyó nuestro hermano Tony, el principio dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego empieza a decir que todas las cosas por Él fueron criadas, por Él fueron hechas. ¿De quién está hablando? De Jesús. El libro de Colosenses capítulo 1 verso 15 dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice, por Él fueron criadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo por Él fue criado. Y dice que fue criado para Él. Para Él. Amén. Ahora les quiero decir, los discípulos conocieron al Señor como a Jesús como su Señor, como su Maestro. En el libro de Corintios que va a leer aquí, capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, dice, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Jesucristo mismo es el Espíritu. No lo digo yo. Si usted mira y compara lo que leyó nuestro hermano Juan, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Gloria a Dios. Pero luego que dice, la tierra estaba desordenada y vacía, pero empezó con las órdenes. Sea la luz. ¡Fum! Y empezó solamente a dar órdenes. ¿Quién daba las órdenes? El Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es Dios mismo. Si mira, mire, ahora si mira el libro de Juan, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, y todas las cosas fueron hechas por Él. Ahora si mira el libro de Hebreos capítulo 1, dice que Él es la esencia, el extracto. Si mira el libro de Colosenses, como le digo, mire, estamos hablando del mismo punto. Capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Génesis 1:1. Y por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. El libro de Efesios dice que Él vino, estableció una iglesia y la estableció también para Él. Y Él viene, dice, por una iglesia llamada de su nombre. Amén. Entonces lo que le estamos hablando es de una manera que usted mire, todo lo que les voy a decir ahorita, ustedes van a mirar, los judíos, como dicen algunos, el libro de los Hechos capítulo 2, verso 38, fue el bautismo para los judíos. El bautismo de Saulo, no voy a alcanzarles a leer las citas, pero escuchen, si tienen, es más, si tienen interés les voy a dar este estudio así como está aquí, se los voy a dar para que lo estudien en su casa, el que tenga dudas. Y también si quieren sentarse y que dialoguemos de estas cosas, ¿saben qué? Me interesa que usted acepte lo que Dios le dice, porque es el plan de salvación para su alma. Sí, amén. No se trata de entrar en una política. Si usted tiene algo que enseñarme, yo estoy equivocado y me lo enseña textualmente, yo lo voy a comprender, Gloria a Dios. porque Dios me lo va a permitir. Mira, Sí, les voy a decir, les tomen en cuenta. Si me habla de pluralidad, donde dice hagamos al hombre, capítulo 1, verso 26, lea el 27 por favor, para que vean. Y luego al final dice, y Dios hizo al hombre. Entonces dice que hicieron, hizo al hombre. ¿amén? Y cada uno de los puntos, de los 4 puntos que tienen ahí, que habla de pluralidad, después tiene la respuesta a Dios ahí. Es más, por gracia de Dios, y lo tengo también aquí en el estudio para que usted lo estudie desde el principio. El bautismo fue una cosa esencial. Es más, este mundo nació del agua. Amén. Dice, todo estaba desordenado y vacío. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Saben lo que está diciendo? Se movía encima de las aguas. Amén. Encima de las aguas. Cuando Él ordenó que saliera la tierra seca, ¿de dónde salió la tierra seca? Del agua. El agua. Amén. Amén. Por eso somos salvos. Todo eso. Bueno, todo eso es un punto. Saulo de Tarso, como usted va a mirar en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 18. Hechos, déjelo decir, todos los, el libro de los Hechos también, el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 16,
Da testimonio Saulo de su bautismo. ¿En qué fue bautizado? En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los Corintios, capítulo 1, verso 13, en el nombre de Jesucristo se bautizaron. Los samaritanos, Hechos, capítulo 8, verso 16, en el nombre de Jesucristo. Los romanos, capítulo 6, del libro de Romanos, verso 13, en el nombre de Jesucristo. Los colosenses, en el capítulo 2, verso 12, en el nombre de Jesucristo. Los gentiles, usted y yo, capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 48, del 38 al 48, ahí está todo establecido. Y le voy a decir que tenemos el testimonio de los gentiles que se bautizaron, que fue el primer gentil. Se puede decir que da testimonio para que no diga, es que era para los judíos el bautismo de Pedro. Amén. Amén. Capítulo 10, verso 38, directamente, si usted quiere, de 48, perdón. Hechos 14, 15, también hay un bautismo para los de gentiles. Los Gálatas, Amén. Gálatas 3:27. Los Efesios, capítulo 19, verso 1 al 7. Y confirma también capítulo 1, verso 13. Amén. Gloria a Dios. Todo esto que usted está oyendo, el libro de Corintios, ya les dije 1:13, ¿verdad? 1 Corintios 1:13. Amén. Aleluya. Y universalmente, como lo conocemos, que Dios lo estableció, dice, porque es para vosotros es la promesa y para todos los que el Señor Jesús llamare. Usted y yo estamos también invitados en esa parte. Por eso es que, si usted mira, aunque el apóstol Pedro, él venía de un término que ellos tenían establecido como el judaísmo, ellos de todas maneras, después el apóstol Pedro los reprende y aún él va con los gentiles. El apóstol Pedro tuvo que ir allá con Cornelio. Él era un gentil, tuvo que hablarle a Dios directamente y le dijo, mira, tú no llames sucio lo que yo ya limpié. Tú corre, ve y ve. Y cuando lo mandó, dice que ya cuando llegó allá con Cornelio le tenía un sorpresón. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegó el apóstol Pedro con Cornelio, dice que toda la casa estaba llena. Y cuando empezó, todos recibieron el Espíritu Santo y dicen, wow. Verdaderamente veo que Dios no hace excepción de personas, sino de todo aquel que le busca y le agrada a Dios, Él se complace. Amén. Gloria Y a Dios. dice que mandó a bautizar a todos de la casa de Cornelio en el nombre de quién? De Jesucristo. Amén. Ahora, si alguien cree que ese bautismo no es el que Dios estableció para salvación, si me va a hablar del bautismo de Juan, les quiero decir que también era de Dios. Capítulo 19 del libro de los Hechos da testimonio que hombres que se han bautizado en el bautismo de Juan para arrepentimiento, dice que cuando se encontró el apóstol Pablo, que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, ni sabemos de qué se trata ese asunto. ¿En qué pues habéis sido bautizados? En el bautismo de Juan. Ustedes digan, el bautismo de Juan no era de parte de Dios, era de parte de Dios. Pero ¿saben qué? Se tuvieron que volver a bautizar en el nombre de Jesucristo. Muchos dicen, yo estoy bautizado en el nombre de Jesús, y fueron bautizados en el nombre del Padre y Espíritu Santo. El nombre de Jesús no es el nombre del Padre y Espíritu Santo. Con todo respeto para aquellos que creen así. Pero les voy a decir, de todo se puede hablar menos de la doctrina. Pero ¿cómo? Se está tratando de buscar una unidad cuando no se tiene. La unidad está en Cristo. Lo que se tiene es que cuidar la unidad que hemos recibido. Cristo Jesús nos ha unido en su nombre. Aleluya. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al que vive y reina para siempre? Gloria a Cristo Jesús. A Él se la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Ahora les quiero decir que solamente vamos a cerrar con esto diciéndoles, el Señor Jesús, Él así lo estableció. No es que yo lo esté inventando, si usted lo mira, Él va a venir por una iglesia llamada de su nombre, yo se los dije. Amén. El libro de Efesios, si usted quiere mirarlo, el capítulo 5, usted va a poder mirar, y dice la escritura de una manera que usted lo puede entender. Ciertamente está hablando de un tipo de enseñanza para los varones que amen a sus esposas, pero aquí da el ejemplo, dice que en el verso 5, ya para irnos, en el verso 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ciertamente la enseñanza viene así. Dice, así como Cristo, dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces les da de una manera una enseñanza a nosotros como maridos que amemos a nuestras esposas de una manera como Cristo amó a la iglesia.
Amén. Y luego viene el verso 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado, dice, el lavamiento del agua por medio de la palabra. Amén. Mire cómo la santifica y cómo la purifica por medio de la palabra. Usted es como va a conocer a Cristo. Por medio de la palabra es como usted se va a dar cuenta cuál es el plan de Dios para su vida. Amén. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Miren, el término expresivo en la ortografía, la expresión tendría que decir, a fin de presentársela al Padre. Pero dice, a fin de presentársela, dice, a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Sin pecado, en otras palabras. ¿Cómo llega a ser esa iglesia sin mancha, sin pecado? Estando en Cristo Jesús. Si no está en Cristo Jesús, es imposible que se pueda mantener en santidad. Gloria a Dios. Ahora, los que les quiero decir que todo esto textualmente se puede mirar. Les voy a comentar esto, para mí fue una tarea, porque yo cuando recibí esta revelación del nombre dije, wow, esto lo tienen que saber todos los que yo les prediqué en un tiempo. Y sí, créanme que pasaron cosas que no fueron muy agradables. Muchos les gusta la santidad, les gusta la disciplina, pero a muchos no les gusta la disciplina. ¿Y sabe cuál fue el primer embate que se suscitó aquí? De alguna manera, cuando empecé a predicar esto, lo primero que ya me llegó el copastor aquí, y yo no puedo decir lo que usted me haya enseñado, no puedo decir, tengo yo no. Y cuando llegué ya le estaba dando un estudio bíblico, el copastor a los hermanos. Y yo llegué, pues ciertamente yo me senté, y pues le voy a decir que me sentí mal porque yo amaba y los amo. Yo no iba a pelear, no iba a contender. Pero empezó diciendo, el hermano Galindo, yo fui parte de su familia, un día va a ver esto. Y ahí estaba su familia. Dijo, conozco todas las doctrinas. Todas las doctrinas. Y yo sé en dónde estoy parado. Y de aquí no me va a mover nadie, así me dijo. Entonces, yo no podía decir nada y le dije, hermano, ¿me puedo hacer una pregunta? Levanté mi mano a ver si me daba el acceso y levanté mi mano y me dijo, sí, diga. Y le dije, oiga, ¿y la doctrina de Cristo no la conoce? ¿Saben cuál fue su respuesta? Me dijo, dije todas las doctrinas, ahí va incluida la doctrina de Cristo. Lo único que yo le puedo decir, le dije, hermano, la doctrina de Cristo no es así como usted lo está enseñando. Nomás le dije eso. Se dio un enojado y me corrió de ese lugar. Y la doctrina no es como usted la está enseñando, con todo respeto. No le puedo decir muchas cosas, pero lo que le puedo decir no es como usted la está enseñando. Dios no nos incita a pelear, hermanos. Aleluya. Dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, presta para corregir, redarguir en confianza. Ya había aprendido ese texto. Gloria a Dios. Usted tiene que usar la palabra para enseñarme a mí, pero no bajo ese término de soberbia que trae allí. Y sí, me fui. Para hacerles corto el asunto, su familia se destruyó. Es triste lo que voy a decir porque es algo que no debo decirlo, pero para hacerles corto el asunto, se perdió. Terminó en Tijuana, perdió sus papeles, terminó viviendo con una de sus hijas allá. Después, la próxima vez que lo miró alguien de mi familia, que fue mi hermano, traía una melenota que parecía mujer. Mire cómo Dios entorpece el entendimiento del hombre cuando no hacemos caso. Mi hermano enseñó algo muy grande este día de la corazón. No es esta la Babilonia que yo. Dice que en ese instante el Señor le entorpeció el entendimiento y le puso pensamiento de animal. Mire cómo dice el escrito. Le puso pensamiento de animal. ¿Por qué? Porque negó. Hizo algo que no debería de hacer. La jactancia nos lleva a alejarnos de la voluntad. Gloria a Dios. Amén.
Pero no se pongan tristes, Dios ha sido muy bueno con ustedes y conmigo. Aleluya. Él tiene un propósito. Dice la palabra de Dios para cerrar, dice Hechos 4:12, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Así dice. Si no lo cree, mírelo usted por su propia cuenta. Dice, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? No dice nombres, dice nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Libro de Filipenses capítulo 2 verso 9 dice, por tanto, dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo, mire, para que en el nombre de Jesús sería algo que pudiéramos decir que sería un Dios imperfecto. Criar un hijo para después humillarse delante de su hijo, esto sería un Dios que no es un Dios perfecto como el Dios que es nuestro Creador. Aleluya. Amén. Dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos. Si el Padre está en los cielos, entonces se tendría que doblegar en el nombre de Jesucristo. Si no fuera Jesucristo, estaríamos hablando de algo imperfecto. Pero yo le voy a decir que Jesucristo es Dios, el Todopoderoso. Amén. Dice, para que se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y ese nombre es el que a usted y a mí nos trae salvación. No lo digo yo. Acuérdense una vez más, Hechos 4:12. No hay otro nombre. Dijo nuestro hermano Tony una cita muy específica. Ese nombre fue oculto por mucho tiempo. Y cuando el Señor profetizó, le dijo a Isaías, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, dice. Porque yo mismo que hablo, dijo, yo mismo que hablé aquí estaré presente. Esto, si usted mira lo que yo leí en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino Y los suyos no lo recibieron. ¿A cuánto les gustaría recibir ese nombre que es sobre todo? Amén, aleluya. Es algo que está Gloria en la a Dios. opción de usted. A los suyos vino, pero dice luego, más a los que le recibieron, les dio La potestad de ser hechos Hijos de Dios. hijos de Dios. Y estos, dice, no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de potestad de hombre, sino, aleluya, Dios. estos son engendrados exclusivamente por la palabra, por la revelación de Dios. Amén. Vamos a invitarles al altar y vamos a orar. Si alguien quiere bautizarse en nombre de Jesús, solamente levante su mano. Tenemos nuestra hermana, la hermana de nuestra hermana, y este jovencito que, si Dios nos permite, queremos establecer un estudio bíblico allí para poder compartir. Yo sé que algo grande quiere hacer Dios en su vida. Amén. Vamos a hacerle la invitación, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos permita esa revelación. Solamente es posible si Dios nos abre el entendimiento. Amén. En el nombre de Cristo, ¿qué les parece? Hermanos, por favor, ayúdenos a orar por los hermanos que pasan al altar.